que por motivos que no puedo explicar, vamos a dividir en dos lo que es la segunda clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que son las frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? La frecuencia es la magnitud que mide la cantidad de repeticiones, es una vibración, de un suceso o un fenómeno en la unidad de tiempo. Se expresa en hercios. En honor al físico Heinrich Rudolf Hertz, un hercio representa un suceso que se repite una vez por segundo. Entiendan las personas espirituales que un hercio representa un suceso que se repite una vez por segundo. Entonces, un hercio o una frecuencia está conectada a la fe. Ok, vamos a seguir. Por ejemplo, si un corazón late 60 veces por minuto, su frecuencia es 60 latidos por minuto. En el contexto de las ondas, como las ondas de sonido o las ondas de luz, la frecuencia se refiere al número de oscilaciones o ciclos que ocurren por un segundo. Cuando, como profeta de Dios, entiendes estos términos naturales, hay profetas que no les gusta estudiar, solamente leer la Biblia, pero no les gusta estudiar más nada, por eso no saben de más nada que no saben la Biblia, y cuando le hablan se tupen. En la dimensión del espíritu, un profeta opera en frecuencias. ¿Ya? Un profeta opera en frecuencias. Y el espacio-tiempo no existe. ¿Por qué? Porque si son oscilaciones de sucesos que pasan en un segundo, cuando tú entras en un éxtasis como profeta, sea para ver un futuro, sea para ver algo presente, o sea para ver el pasado, tú puedes estar viendo cosas que pasan como si fueran horas en ese espacio de tiempo, y solamente pasó en menos de un minuto, solamente por explicar en éxtasis o una visión. ¿Qué le estoy diciendo? Que un profeta que opere en la frecuencia del espíritu, cuando entiende de frecuencias naturales, un profeta que opera en esto, entonces es capaz, bendito Dios, de emitir los sonidos, bendito Dios, que operan en esas frecuencias, como ya lo explicamos en la primera clase. Yo sugiero que vean la primera clase 2 veces para que puedan entender, que oren, bendito Dios. Normalmente estos cursos se pagan y para personas que tienen hambre y sed de saber. Yo sé que esto, al ser gratis, ordenado por Dios, va a traer algún tipo de detalle con algunos tipos de personas que no entienden de esto, nunca han experimentado de esto y van a criticar. Pero lo que el Espíritu Santo diga es lo que se hará. Ok. Hago un paréntesis antes de seguir. Si alguien dice, profeta o apóstol o pastor, no sé, como usted quiera, yo sé que es un curso gratis, pero tengo en mi corazón en sembrarle, en donarle, y quiero bendecir su vida y su ministerio por hacer esto que usted está haciendo. Usted me escribe al privado, en mi Facebook, en mi Instagram, todo está ahí en YouTube. Me escribe a mi privado y entonces
le digo los pasos a seguir o dónde puede hacerlo. Ojo, yo lo estoy haciendo, número 1, por obediencia y número 2, porque le amo. Amén. Pero más que nada porque amo al Espíritu Santo. Hay que dar de gracia lo que uno recibió de gracia. Yo no voy a cobrar, y más cuando hay una orden. Lo que siente usted en su corazón, fluye. Que sea el Espíritu Santo el que lo dirija a usted. Ojo. No, que usted está pidiendo, usted me está seduciendo para que... No. Amén. Ok, seguimos. Es importante mencionar que la frecuencia es un concepto fundamental en varias áreas de la ciencia y la ingeniería, incluyendo la física, la acústica, la música, la electrónica y las telecomunicaciones. En el campo de las telecomunicaciones, la frecuencia se utiliza para establecer las bandas por donde emite cada emisora. En la estadística, en cambio, se le llama frecuencia al número de componentes incluidos dentro de intervalos con una distribución específica. ¿Ya? Entonces, llevándolo al ámbito espiritual, la frecuencia está conectada a la eternidad. ¿Qué me está diciendo? Deme un momento y ponga atención. No lo copie, ponga atención y si quiere copiarlo, repite el video. Ok. La frecuencia está conectada a la eternidad, o sea, lo espiritual. Toda palabra recibida en la eternidad es el propósito de la formación. Ejemplo de ello, Génesis 1, 27, 29, habla de la creación en la frecuencia del Espíritu, sea. Date cuenta, se creó al hombre a la imagen de Dios, ya, conforme a su semejanza espiritual. Génesis 2, 4 al 25, vemos la formación. En la eternidad le fue dada autoridad, semejanza, destino por medio de una palabra. En la formación ellos debían llevar a cabo esto. Si esta explicación se hace compleja, veamos cómo Salomón lo expone en Eclesiastés 3:15. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Restaura aquí lo que pasó. Vuelvo a repetir, Eclesiastés 3:15. La gente nada más que le gusta leer, todo tiene su tiempo y todo bajo el sol tiene su hora. Tiempo de esto, tiempo de esto, tiempo de esto. Y aquí hay un misterio. Porque cuando te habla de todos esos tiempos, te está hablando toda frecuencia en el ámbito de espiritual tiene su tiempo para manifestación de lo que en la eternidad ya fue, sea ahora. Y entonces al final te está diciendo, te estoy traduciendo con revelación. Dice 3:15, aquello que fue en la eternidad ya es. Por eso hay personas que dicen, ya yo viví esto. Ya esto yo lo soñé. Ya esto yo lo vi. Ya esto lo palpé. Yo estuve aquí. ¿Alguien puede describir si esto le ha ocurrido? El mundo le dice déjà vu. En la Biblia se le llama eternidad. Dice aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser futuro fue ya. Estamos hablando de frecuencia. Y Dios restaura aquí lo que pasó ya allí. Que está diciendo que tu futuro, alguien escriba esto, tu futuro es tu pasado presente. Tu futuro es tu pasado presente. Por eso es que cuando las personas se encuentran con su destino profético, dicen esto, ya lo viví. ¿Ya? Por eso nos tenemos que por medio del Señor conectarnos a nuestra eternidad. Que a través del pecado nos desconectamos una vez. Si nos damos cuenta con los términos vida eterna y muerte eterna, todo va enfocado a la eternidad. Valga la redundancia. El enemigo, al desconectar a los hijos de Dios de la frecuencia del Espíritu Santo, lo que está diciendo es, si yo no estaré en la vida eterna, pues los hijos de Dios tampoco. Pero bueno es saber que para esto vino el postrer Adán, Yeshua, para deshacer las obras del diablo.
cómo Yahweh nos mete en la frecuencia de lo eterno y nos conecta con Jesús y los beneficios de la reconciliación para vida eterna. Porque la humanidad no ha aceptado al Señor. Cuando conocen la verdad, están retornando al diseño original. Dice Isaías 53, 1. Tienes que escuchar esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías está profetizando. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ojo con esto. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado de hombres, entre los hombres como varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Escondimos. No esconderemos. No. Dice, subirá allá, pero escondimos acá. Alguien tiene que agarrar lo que estoy diciendo. De él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos hablando del profeta Isaías. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Isaías está diciendo que el Señor, este versículo no lo aceptan los judíos, pero tenemos que entender, el judío oye, judío o creyente, no nos vamos a meter en cuestiones de filosofía o teología, no, vamos a meternos en esto. El que entiende esto está hablando de nuestro Señor, Yeshua, o Yahshua, o Jesús, Jesús, no sé en qué idioma usted lo quiere coger. Alguien tiene que entender esto. Dice que en la eternidad, Él está profetizando de un pasado que se va a manifestar en un futuro, pero que tú tienes que agarrarte de esto para que puedas recibir lo que en la eternidad ya se te dio. Dice que es la sanidad, por citando en sanidad, conforme al texto bíblico que estamos leyendo. Llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos todos curados. Lea el versículo completo, bendito Dios, y usted se va a asombrar. Si notamos, el profeta estaba hablando en una profecía futurista, en un presente, pero como que ya pasó. Esto es la frecuencia del Espíritu Santo. Algunos son de creer que esto es fe. La palabra fe, veremos que su significado para poder aprender un poquito más. La palabra fe viene del griego pistis, que significa confianza, seguridad en la palabra del otro. Esta palabra viene de la raíz de la palabra fides, que también significa confianza, fidelidad o fidelis, o fidelidad del latín. Por eso fe es una actitud de creer en algo o en alguien con convicción y esperanza. También viene de la palabra hebrea emuná. ¿Qué significa fidelidad, fe y firmeza en la palabra? Esta palabra viene de la raíz de tan conocida, popular, amén, que significa así sea, o que se cumpla. Todo el mundo le dice amén a cualquier cosa, no vamos a meter ahí. Por eso al decir amén estamos confirmando la verdad que se ha dicho. Amén. Para resumir, que la palabra fe, que fue dada, para resumir, que la fidelidad a la palabra, que fue dada en la frecuencia del Espíritu Santo, desde la eternidad, llevada a cabo por un largo periodo de tiempo, me conecta a mis bendiciones, con mi sanidad, mi salvación, mi liberación, mi restauración y con mi Creador. Veamos cómo lo define la Biblia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, first,
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya fueron habladas, las que ya fueron dadas, las que ya fueron profetizadas, vendrán por añadidura o serán añadidas. Entonces, Deuteronomio 28 me motiva. No dice, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, no dice, acontecerá. Dios mío, es un acontecimiento que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y aplicas emuná o pistis, como bien se te acabó de explicar, para guardar y poner por obra los mandamientos, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares con Cristo, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cuando vamos a ver lo siguiente, disfrutamos que ya tenemos lo que podemos hacer es llevarlo en la frecuencia del Espíritu de lo invisible a lo visible. ¿Ya? Pero para llevarlo de lo invisible a lo visible como profetas al pueblo de Dios, tenemos que estar posicionados en un lugar donde está nuestra bendición por medio de la resurrección del Señor. Lo estoy explicando suave para que se entienda. Amén. Entonces, en la primera parte vimos nuestro tema hablando de varios aspectos del sonido y lo que le compone. Vamos a ir más profundo. Como bien hemos visto, todo lo que Dios hace porta un sonido en la frecuencia del Espíritu Santo. Crea, define el propósito, abre dimensiones de gloria, gana batallas, hace milagros, hace revelaciones. Uno de los ejemplos que tomaremos es la batalla de Jericó, cuando el príncipe de los ejércitos de Dios habla a Josué para decirle la estrategia de guerra que debe tomar. Una estrategia muy interesante porque llevaba al pueblo a estar 7 días en ayuno, dándole vuelta a la ciudad, es decir, manteniendo al pueblo en movimiento, y al 7º día gritar y sonar con los instrumentos de viento para poder hacer la guerra a Jericó. Si bien vemos en el estado de lo sobrenatural, todo el pueblo estaría en el espíritu, en ayuno, y todo lo que gritaran y todo lo que sonaran serían en la frecuencia de quien les ordenó que lo hiciera. Josué 5 del 13 al 15. Pero me motiva algo en Josué 6:1, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, y nadie entraba ni salía. Leas también Josué 6, del 1 al 20. Ahora, vamos a meternos un poquito más profundo. Cada vez vamos a ir más profundo. Si podemos notar, se usaron 2 instrumentos. Para crear sonido es necesario que tengan una vibración. ¿Ya? Y ahí vamos a estar entrando en el próximo tema, que es lo que es la vibración. Porque yo no entiendo cómo puede haber sonido sin vibración. A ver, el sonido no puede existir si no es por la frecuencia. Amén. Y para emitir un sonido tiene que haber vibración. Entonces, frecuencia, vibración, sonido. Ok, ¿cuáles son los instrumentos? En el ámbito espiritual, para citar el ejemplo, shofar. El shofar es un instrumento antiguo utilizado en la tradición hebrea. Usted sabe que tiene que ser de un animal limpio, ¿ya? O kosher. El shofar utiliza un sonido parecido al del trombón. Entonces, cuando vamos a ver el shofar, aparte de todo lo que usted puede estudiar del shofar, también está conectado a lo profético. Está conectado, bendito Dios, no solamente a emitir un sonido, sino que la boca ancha representa la boca de Dios y la boca pequeña representa
lo que es la boca humana. Por lo tanto, cuando se va a ungir a alguien, se echa por la boca de Dios y sale por la boca pequeña. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dijo sobre esa persona. Amén. En resumen, el shofar es un símbolo importante en la tradición hebrea, utilizando para marcar momentos significativos en el calendario religioso también, y como un recordatorio espiritual de nuestras festividades. ¿Por qué? Porque yo también las celebro. Es importante que usted entienda que las festividades no es algo de Moisés o del pueblo judío. Las festividades, cuando va a ver usted en la Biblia, dice las fiestas de Dios. Entonces, si Dios la ordenó, yo tengo que celebrarla también. Que no quiera celebrarla, ya es algo personal que decido obedecer o no obedecer. Pero son fiestas proféticas, marcar temporadas. Entonces, usted no conoce de ciclo, ni de temporadas, ni de tiempo si usted no mira, observa o celebra las fiestas. No puede entender ciertos aspectos bíblicos si no entiende de las fiestas. Pero bueno, no me voy a meter en esto. Esto es un tema para hablarlo en otro lugar, en otro tiempo. O si el Espíritu Santo quiere, lo ponemos en este curso. ¿Ok? Entonces, sin embargo, en los últimos años ha surgido una interpretación diferente entre algunos evangélicos conservadores y carismáticos y cristianos pentecostales. Interpretación evangélica. Dice, algunos evangélicos han adoptado el shofar como un símbolo de guerra espiritual. Lo con Jericó ya es un símbolo de guerra espiritual. No hay un toque de guerra, son 9 toques. Y puede usarse, pero no es un símbolo de guerra. Número 2, ¿cómo lo ven los evangélicos? Como un instrumento para romper barreras espirituales y abrir el camino para que Dios se manifieste. Hay un toque que es para invocar la presencia de Dios, pero no es un instrumento dedicado a que rompa barreras. ¿Ok? Es decir, lo que dicen tienen una realidad, pero no tienen la totalidad de la verdad. Porque ellos dicen que es para una sola cosa en específico. O es esto o es esto. ¿Ya? Y es que tiene diferentes toques. En lugar de usarlo en contexto litúrgico, lo han incorporado en protestas políticas y eventos de adoración al aire libre. Entonces, ambos conceptos hebreo-evangélicos están en lo correcto en cierta parte. Algunos lo hacen por costumbres pasadas de generación en generación y otros lo hacen por revelación. Pero al final todo se complementa. Ahora, no es la totalidad de lo que tú crees, es que estudies para que veas que hay más allá y el shofar tiene más aspectos. No lo vamos a meter allí. Entonces, en el caso de la vibración que produce el sonido en el shofar para el ámbito que se haya de usar, creará perturbaciones en los ámbitos demoníacos y lo profético será desatado para lo antes mencionado, sea despertar de las almas, invocar la presencia de Dios, hacer un llamado a la guerra o establecer el poder sobrenatural, etc. La voz humana es un instrumento natural que también se basa en la vibración. Nuestras cuerdas vocales vibran cuando hablamos o cantamos y esto crea un sonido. La resonancia en la cavidad oral y nasal modifica estas vibraciones creando tonos y timbres. Por ejemplo, no soy muy cantante, pero a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Cuando vamos a ver, todo esto que salió aún desde que empecé a hablar, todo esto ha sido provocado por vibraciones en nuestras cuerdas vocales, junto con la cavidad nasal. Todo esto se conecta, ya, lo cual hace que se provoque un sonido. Conforme a las vibraciones que nosotros tengamos, pueden ser altas o bajas. Hay veces que cuando lo hacemos baja, grave, sentimos como el pecho vibra.
Entonces, pastor, ¿y por qué es tan interesante o cuál es el que yo sepa esto? Es que un profeta debe entender no solamente de los sonidos, debe entender de la frecuencia, también debe entender cómo usar las vibraciones y cómo usar el sonido. Cuando tú entiendes también cosas naturales, también puedes entender cosas espirituales. Por ejemplo, usted ha oído el término, oye, qué mala vibra tiene esta persona. Es que hay personas que tienen una vibración que trae una atmósfera incorrecta, un clima incorrecto, un ambiente incorrecto, el cual lo que hable va a producir choques o entes espirituales desatados conforme a la frecuencia de su mente y la frecuencia de su corazón. Alguien tiene que agarrar esto. Aleluya. Entonces, la voz es única para cada individuo y puede expresar emociones, pensamiento y creatividad. A través de la voz nos comunicamos, cantamos, declaramos, compartimos experiencias. Pero ante todo esto surge la interrogante, porque estamos hablando de vibraciones. ¿Qué rayos es la vibración? Las vibraciones son fundamentales, bendito Dios, en muchos fenómenos físicos y tienen aplicaciones en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Pero la vibración se define como un movimiento oscilatorio o repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. En términos más sencillos, una vibración ocurre cuando un objeto se mueve hacia adelante o hacia atrás. Está conectado a la frecuencia, está conectado al sonido. Entonces, vibración está conectado a oscilación también, alrededor de una posición central o de equilibrio. Entonces, las ondas sonoras son vibraciones que se propagan a través de un medio, ojo con esto, como el aire o el agua. En la música, las vibraciones de las cuerdas de un instrumento del aire o de aire están dentro de un tubo y producen diferentes notas. Ojo con, yo quiero repetir algo. Yo quiero que usted la agarre. Bendito Dios. Dice, las ondas sonoras son vibraciones que se propagan a través de un medio como el aire o el agua. Si yo tengo una vibración que recibí una palabra del Espíritu que vibra en mi vida, vibra en mi cuerpo, ¿sí? Porque yo tengo que vivir primeramente la revelación, y esto que vibre en mi cuerpo tiene que hacerse vida en mi vida, para yo poder emitir ese sonido. Así entonces también es mi palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía porque tiene que crear, tiene que tener un objetivo, tiene que tener un efecto y tiene que tener una causa. Porque cuando yo lo suelte, eso va a viajar. Ahora, esto también funciona en lo profético y también funciona en el ámbito de la hechicería, de la brujería y existe en diferentes puntos. Entonces, tenemos como ministro de Dios que saber qué vibración o qué vibra hay para saber cómo cancelar, cómo proclamar, cómo decretar, cómo adorar. Bendito Dios, yo no puedo concibo a alguien profeta que esté adorando con una vibra extraña. Hay personas que están sintiendo que hay algo raro y están, a Dios sea la gloria. Y es que a Dios sea la gloria, ¿qué cosa? Tú no puedes darle gloria a Dios, bendito Dios, cuando tú sientes que hay algo raro. No es tiempo de adorar, es tiempo de hacer guerra. Pastor, ¿usted está bravo? No, es que a mí me gusta enseñar así, me altero cuando hay cosas que están mal. Sonríe, que Dios te ama. Hay músicos que están en pecado. Dios mío. Y tú queriendo, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Y tú sientes que el sonido que están tocando, porque sale de su cuerpo, bendito Dios, están ministrando el pecado. No, 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 Señor, prepárame la música. El de la batería, el pianista, sácame, canto a capela. Aló, pastor, eso es para los adoradores. No, 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 no.
El profeta tiene una característica, tiene que ser adorador. Y tiene que tener la autoridad para decirle a los cantantes, todo el mundo se me baja del púlpito. Es mejor a veces poner hasta la música hasta grabada. Porque tú no sabes. A ver, tú sí sabes. Cuando lo que estés sintiendo, sabrá entonces lo que vas a poner. Bendito Dios. Entonces, seguimos. En la ingeniería, las vibraciones pueden ser tanto útiles como problemáticas. Por ejemplo, en la estructura de un edificio o un puente, las vibraciones no deseadas pueden causar fatiga en los materiales y eventualmente crear o llevar un fallo estructural. Las vibraciones se caracterizan, por su amplitud, que es la cantidad de movimiento, y su frecuencia, que es el número de veces que se repite el movimiento en un segundo. ¿Cómo operan las frecuencias? En un segundo. ¿Cómo es la cantidad de movimiento en una vibración? En un segundo. Estas características pueden ser utilizadas para analizar y controlar las vibraciones en diversas aplicaciones. En resumen, las vibraciones son parte fundamental de nuestro mundo, presente en todo, desde la música que escuchamos hasta las estructuras que vivimos. Cuando vamos a ver el rugido de un león, ponlo en cámara lenta y vas a ver, es decir, ponlo si lo estás filmando, ponlo en cámara lenta, y vas a ver que ese rugido es parecido, no solamente es como si fuera una vibración, es parecido al latido de un corazón. Dios mío. Por eso nosotros no podemos tratar de escuchar a Dios afuera cuando tenemos que empezar a escuchar a Dios desde Él. La Biblia dice, Dios mío, esto estoy hablando para gente espiritual. La Biblia dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Dios habla, ¿quién no profetizará? ¿Qué cosa que compara el rugido del león con lo profético? ¿Por qué querer escuchar afuera lo que tenemos que escuchar desde adentro? ¿Dónde tú recibiste a Dios? ¿En tu corazón? Es bueno que me hagan preguntas. Es bueno que hagan preguntas y en la siguiente clase la puedo contestar. Al ver esta definición, me doy cuenta que la vibración que se usaron en estos dos instrumentos, sea la voz para gritar ¡ah!, o el shofar para sonarlo ¡papá!, contra Jericó, fue mayor al punto de crear fatiga en los materiales y llevar a un fallo estructural, como ya bien vimos en la ingeniería, cómo se utiliza, porque llevaron un sonido a la frecuencia del Espíritu Santo. Cuando entendemos esto, vemos que aún para Dios traer un sacudimiento, un sonido de avivamiento, después de haber una vibración, debe haber algo que comience en el corazón de alguien que no se conforme al sistema de este mundo, alguien que se hastió de ver a su familia en la misma condición, de estar en el mismo problema financiero, de estar en la misma condición de salud. En otras palabras, cuando entras en la frecuencia del Eterno, nunca emitirás el sonido que nunca vibró en lo más profundo de tu ser, la sensación profunda de que ya posees. Por lo tanto, debes declararlo, sea por palabras o por adoración. Si miramos la adoración, es la expresión externa de un sonido que vibró internamente. Bendito Dios. Entonces, en dependencia con el objeto que choquen, las ondas sonoras serán absorbidas o devueltas. Lucas 10:6. Bendito Dios. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Voy a volver a repetir, me gusta ay Dios mío. Me gusta lo que estoy explicando.
Esto los profetas tienen que entender. Dice, en dependencia con el objeto que choquen las ondas sonoras, la profecía, lo profético, bendito Dios, quien lo agarre, quien no, serán absorbidas o serán devueltas. Lucas 10:6 dice lo siguiente, y si hubiera allí algún hijo de paz, de shalom, vuestro shalom, vuestra paz, reposará sobre él. Es decir, alguien que absorbe, bendito Dios, el sonido. Dice, y si no, si no es hijo de paz, se volverá a vosotros. Es decir, la onda sonora de lo profético, de la profecía, de la palabra profética, bendito Dios, va a chocar y va a volver. Porque el sonido que estamos acostumbrados a escuchar, no notamos. Pero si escuchamos un sonido diferente, enseguida el espíritu nuestro se pone alerta. Ejemplo de ello, que si tenemos niños y estamos acostumbrados a oír su voz, cuando se oye la voz que porta un sonido diferente, enseguida hay una alerta. Por citar un ejemplo, vino a Nazaret, de donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas se fijaron en él. ¡Wow! Y comenzó a decirle, disculpen, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Y todos lo daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿este no es el hijo de José? Pregunta, ¿qué pasó con el sonido? ¿Qué pasó con la vibración? Chocó. Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hay otro versículo que dice, no hay profeta con honra en su propia tierra. Bendito Dios. Y la verdad os digo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino la mujer de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le escucharon fuera de la ciudad y se llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual era edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Hay algo importante acá. Hay personas que nunca van a recibir tu sonido. Hay personas que no van a estar en la misma frecuencia que tú. No es obligado que la gente reciba la palabra que tú cargas. Hay profetas que se preocupan, bendito Dios, por que la gente reciba la palabra. No. Lo tuyo es agradarle a Dios. Tú no viniste a servirle a la gente. Tú viniste a servirle a Dios, al que te llamó. Él te llamó para que le sirvas a Él. Y la gente disfruten de ello. Entonces, si no están en la frecuencia, si no están para el sonido, entonces son personas que ya deberían, Dios la tiene destinada para juicio, Dios la tiene destinada para destrucción. Entonces, si Dios tiene a esta gente destinada para esto, Él tiene que emitir la palabra a través de alguien para que no diga, no se dijo. Dios conoce pasado, presente y futuro. Ahora,
Tienen que entender que en la frecuencia del Espíritu Dios siempre pone dos oportunidades, porque en el tiempo y espacio Dios pone dos oportunidades, bendición o maldición. Moisés lo dijo. Entonces la persona oye la palabra, si entran en la frecuencia del Espíritu, tienen algo, tienen que arrepentirse. O tienen lo contrario, no se arrepienten y tienen que entonces agarrar el otro destino, porque son dos destinos siempre los que están delante de nosotros. Bendición o maldición, uno es el que escoge. Entonces Dios pone su palabra, uno es el que escoge. Hay quienes deciden ser salvos, hay otros que deciden no ser salvos. Hay quienes deciden tener la presencia de Dios, hay quienes deciden solamente tener su religión. Hay quienes deciden, por eso, en la frecuencia del Espíritu, aquello que fue ya es y aquello que ha de ser ya pasó y Dios restaura lo que pasó. Esto es para gente espiritual, esto no es para gente mediocre. El mediocre se va a ofender y uno va a entender, ay pastor, yo no entiendo esto. Ora, métete en la frecuencia. Bendito sea el Espíritu de Dios. Estas personas, si notamos, estaban acostumbrados a oír el sonido de los fariseos. Cuando vino un sonido diferente a la idiosincrasia del lugar, entonces les repelaron. Si hubiera venido el hijo, como el hijo de José y María, todo hubiera estado bien. Pero ¿por qué? Porque se familiarizaron con esto. Hay que tener cuidado con la familiarización con la unción. Pero como vino como el Hijo de Dios que cargaba la develación y la revelación, la autoridad, los milagros, el cumplimiento profético, entonces traía un sonido diferente, que portaba una vibración diferente, lo cual definía una sintonía o frecuencia a la cual no estaban acostumbrados. Hay veces que Dios quiere desatar algo en ministerios, en iglesias, en personas, en pueblos, en ciudades o naciones, pero como lo que vive en ellos es diferente a lo que Él emite, es decir, tú como profeta emite, y no tiene un encuentro con las vibraciones proféticas de lo que Dios quiere desatar, esto cae en eventos cíclicos, así como el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto porque no agarraron la frecuencia, ni la vibración, ni el sonido que Moisés portaba. Moisés estaba en el Sinaí con el sonido, con la vibración, pero el pueblo decidió desconectarse ya adorando ídolos. Por lo tanto, todo mandamiento que bajó no pudo ser acatado, no pudo ser ministrado. ¿Por qué? Porque tuvieron otro sonido idolátrico que lo persiguió con la vibración y la frecuencia de Egipto. Dios mío. Dios mío. Esto desata una pregunta. ¿Cómo sé que hay una vibración en mí que está alineada a la frecuencia del Espíritu Santo? Cuando eres fiel a la palabra que cargas de parte de Dios, sea por promesa o por obediencia. O usa 4 aspectos en la vida de alguien que quiere agradar a Dios. Justificación, excusas, quejas, cuestionamientos. La Biblia tiene un principio muy poderoso que cuando hace esta palabra, que esta palabra ya dada, se revele Jesús en nosotros cuando seguimos hasta el final. Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que será prosperada para todo aquello que yo quiero. Y será prosperada para todo aquello que le envíe. Esta palabra tiene el poder de crear una vibración, lo cual provoca una acción y manifestación. Esto te lleva a un lugar de asignación, lo cual lleva a declararla, vivirla, visualizarla. Porque debe llegar el momento de dejar de tener una palabra que provoca una acción para volverte esa palabra que provoca esa acción. Esta definición se conoce en la asignatura de español como verbo. Tenemos que entender que si no nos volvemos uno con el verbo, con la palabra, el nivel de fe que tenemos, aunque funcionable, no puede ser dimensionable, porque la fe en la dimensión del hijo es demandante, pero la dimensión del esposo es ofertante. Profetas demandantes necesitan vivir del precio de su padre espiritual. Personas demandantes necesitan que le impongan la mano. Necesitan vivir de algo. Personas ofertantes están con una identidad adecuada,
con una vibración adecuada, con un sonido adecuado, sentado con Yeshua en los lugares celestiales. Ya tienen una paternidad, bendito Dios, pero no dependen del precio de esa paternidad. No sé si me hago entender. Porque siempre tienen que dar. Aunque se le imponga la mano, aunque se le suelte la palabra, siempre tienen que dar. Yeshua lo dijo de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 3:8. Antes de seguir, debo explicar las 5 dimensiones en relación con Dios, porque hablé de esposa, lo cual revela el crecimiento que tenemos en nuestra identidad. De siervo a señor, de discípulo a maestro, de hijo a padre, de amigo a amigo y de esposa a esposo. Él viene por su esposa. Cada dimensión revela medidas de fe. En esta medida debe ser revelado la conformidad a la cual fuiste creado, su semejanza. Volviendo al tema, ¿qué Dios dijo de ti? Si vemos la palabra fe en su raíz, es fidelidad, como ya bien vimos. La palabra declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Si bien vemos la raíz de lo que ya hablamos, el Eterno no se agrada en infieles, lo cual digo es que quien no es capaz de serle fiel a su palabra, así como Adán, menos será fiel a la presencia. Cuando admitimos otra palabra contraria a la que ya fue dada, estamos cometiendo adulterio en contra de quien nos la dio. Muchas veces la serpiente influencia aún la mente con lo que oyes o con quien te relacionas. Si miramos la encomienda a los 70, Cristo no le permitió hablar con nadie en el camino hasta cumplir el objetivo. Le dio una palabra comisionada y le soltó un principio. La serpiente opera en las personas que tienen el ojo malo, Wajin hará, y la lengua mala, la Shon hará. Gente que nunca te verá donde Dios te vio, ni hablará lo que Dios te habló. Porque la vibración que hay en ellos es tan malo como la lengua de la serpiente, que tiene que ver al nivel de donde se arrastra y no en la perspectiva que es sentado con Cristo en los lugares celestiales. Lucas 10:4. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes en el camino. Bendiciones, bendiciones. ¿A tú vas? Una encomienda de Dios. Hay gente sentada en la iglesia que hacen oraciones almáticas por envidia al destino profético o a la encomienda donde Dios te envió. ¿Para qué tú tienes que estar llevando cosas para, no por si acaso hace frío, por si acaso hace calor? Dios te dijo: yo no lleve ni bolsa ni alforja. ¿Qué tú haces llevando nada? Te lo voy a resumir. Deja de oír al polvo y empieza a oír el cielo. Amén. Cuando vemos la mente y el corazón, que es donde más tenemos que creer, dado el pacto o la ley del Espíritu que fue puesta allí, Hebreos 8:8, si miramos a esto por separados, el corazón, según la ciencia del bioelectromagnetismo, Dios mío, y en la física cuántica, emite campos electromagnéticos, ya estamos acabando, y según su estado emocional, la ley de Otis te define no solamente el comportamiento de la fe, sino también el accionar de la persona. Porque el nivel de la vibración entra en frecuencias anímicas a causa de las palabras negativas y estas modifican el comportamiento de la persona. Por esto es importante cuidar lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos, lo que pensamos y con quién andamos. La razón es que, según estudios, no solamente trae afectación personal, ya se ha visto que el radiomagnetismo del corazón tiene intensidad de alcance según las ondas de 4 a 7 metros a la redonda. Es decir, el electromagnetismo o la vibración de tu corazón de 4 a 7 metros se puede sentir, bendito Dios, o se puede percibir, no se puede sentir, se puede percibir ya su electromagnetismo, su radiomagnetismo, para así decirlo. ¿Ya? Entonces,
Los seres vivos generan campos por medio de vibraciones que a su vez generan infrasonidos eléctricos y magnéticos, los cuales son esenciales para la comunicación de impulsos nerviosos y para el funcionamiento de los músculos. Los seres vivos, según estudio, interactúan en los campos externos y se ha propuesto la exposición a campos magnéticos naturales y artificiales que pueden influir en la salud humana. Pueden destruirte o pueden sanarte. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en un parque. En este parque hay diferentes antenas. Hay antenas que emiten, hay antenas que reciben, hay unas que emiten, otras que reciben, pero no solamente esto. Estoy seguro que muchos tienen laptop, teléfono. Hay un electromagnetismo en esto que en el cuerpo se carga. Y cuando hace frío, esta carga se mantiene en una estática. Cuando alguien toca hierro o toca cualquier otra cosa, esta carga se evidencia un corrientazo. Aquí sucede muchas veces en Europa. Cuando vamos a lo que es estos árboles, uno se descalza en la tierra y uno abraza los árboles y de cierta manera uno se descarga de la energía que ha recibido con estos electromagnetismos o frecuencia, porque se carga con todo esto y tiene que descargarse. Y mira qué cosa, los árboles lo reciben, la tierra lo recibe. Entonces, cuando vamos a ver en la frecuencia de andar con un amargado o el tener un amargado entre tantas personas de fe, hace interferencia con lo que estás creyendo y a veces no es el enemigo como siempre nos han enseñado. A veces es una emoción contraria la cual puede interferir con destino profético y sistema de fe. Bendito Dios. Aleluya. No porque Dios me dijo que yo voy a ser un empresario. O el Espíritu Santo me va hablando que yo voy a ser un profeta de naciones. Y el amargado dijo, ve a ver. Porque tú tienes problemas con tu mamá. Tú tienes problemas con tu papá. Tú tienes problemas en tu matrimonio. Y el amargado dice, ¿tú crees que tú puedes llegar? Y tú crees que... Y entonces te empieza a meter frecuencias, vibraciones y sonidos que no son de fe. Te empieza a meter cosas que se anteponen a la palabra que Dios te dio. Y en muchos casos lo que pasa es lo siguiente, que personas prefieren creerle a la lógica humana de lo que dijo el amargado, vista desde su perspectiva nivel tierra como la serpiente, a verla como en la eternidad, donde ya Dios lo vio, lo habló, te marcó para que empezaras a caminar en la palabra y en medio del camino empezaras a soltar los bultos que te limitan a llegar al propósito y al destino profético que ya Dios tiene para ti y dijo profeta de naciones. My God. Aleluya. El no detectar esto, o el desconocimiento de la misma puede traer destrucción. La Biblia dice, aleluya, que el pueblo del Eterno perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. No porque el diablo hizo de la suya. No con esto estoy diciendo que ignoremos al enemigo de nuestras almas y sus maquinaciones. Estoy diciendo que está el enemigo, pero que están también personas que no están alineadas, que pueden interferir. No, eso me lo envió el diablo. Hay gente que se envían sola. Bendito Dios. Hay gente que tienen que aprender a sincronizar su mente y su corazón. ¿Ya? Entonces, hay dos tipos de electromagnetismo en nuestro cuerpo. El del corazón, que es medible por el electrocardiograma, como ya vimos, y emite frecuencias externas, y el del cerebro, el cual se puede medir por encefalogramas y emite frecuencias internas a causa de nuestra información que hayamos admitido. Estas vibraciones del cuerpo que llevan acciones son informaciones producidas en el corazón, procesadas en el cerebro y ejecutadas por todo el cuerpo. Hay veces que un pensamiento retenido por largo periodo de tiempo puede crear un impulso
que se pueden manifestar en acciones involuntarias. Lo mismo pasa cuando somos seducidos por el pecado. El diablo propone, pero la persona dispone. Si miramos a las Escrituras, Dios está interesado en nuestra mente y nuestro corazón. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas tú establece el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Jeremías 17:10. Yo, Yahweh, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y el fruto según sus obras. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos, a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mateo 22:37. Yeshua dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Bendito Dios. Hay personas que deben aprender a sincronizar la mente y el corazón, como bien dije, cuando vienen a Dios. Y esto es muy importante, dado a que nuestro sistema de obediencia completa depende de la vibración correcta que emita el sonido adecuado que sintonice con la frecuencia de la excelencia que trae orden a nuestra vida. Romanos 7. Veremos al apóstol Pablo con un dilema de leyes. Leyes de los miembros, ley del pecado, ley de la mente, ley de Dios. Vemos que su mente, la mente de él, quiere tomar la ley de Dios para caminar conforme a la voluntad, pero la ley o vibración o impulsos electromagnéticos de nuestros miembros tienen una información a la que él quiere recibir, pero ya está impregnada en su cuerpo, por lo tanto él debe entrar en un proceso de depuración por medio de la sujeción de todas las cosas, hasta que el pleno gobierno lo tenga el Espíritu Santo por medio de la palabra que Dios emite a la frecuencia de excelencia a su cuerpo, y la información necesaria de nuestro cuerpo, mente y corazón entre. Bendito Dios. Romanos 7 y Romanos 8 veremos que hay un espacio de tiempo, y el apóstol Pablo lo vamos a ver menos carnal y más espiritual. Entonces te quiero contar algo, te quiero decir algo. Bendito Dios. Quiero compartir algo contigo. Y es lo siguiente, para hacer un resumen, bendito Dios, estudiando lo que la ciencia dijo, comparándolo con términos espirituales para poder entender. Hay personas, hay profetas, que ni entienden ni enseñan a entender las frecuencias o alinear la mente y el corazón. Vamos a aplicarlo así. Por ejemplo, hay personas que en su mente están creyendo algo, pero en su corazón no lo están creyendo. Entonces, estas son personas que en el ámbito espiritual, delante de Dios, son hipócritas. Por eso hay que tener un testimonio dentro de su sombra y un testimonio delante de Dios. El mismo, hay que tener el mismo. Yo no puedo concebir un profeta que esté declarando: hay prosperidad y un desatar, porque una profecía tiene que ver con fe, esté vibrando para emitir un sonido alto, está vibrando en una frecuencia baja. No sé si ya me hago entender. Porque en mi mente yo estoy diciendo: va a haber esto, va a funcionar esto, pero en la vibración, en mi frecuencia, estoy diciendo: tal vez, a lo mejor, será, espero que Dios se glorifique. No. Yo tengo que vibrar en la frecuencia que voy a emitir ese sonido. Yo no puedo emitir sonidos en frecuencias y vibraciones más bajas, porque entonces yo no voy a crear en el ámbito espiritual nada. Yo no voy a manifestar de lo invisible a lo visible nada. ¿Por qué razón? Porque como profeta soy un hipócrita, y los ángeles de Dios no tienen ni derecho a obedecerme. El ámbito espiritual de la eternidad no tiene derecho a traerlo. Bendito Dios. Y Dios no tiene cumplimiento con alguien que no está conectado a su boca. Por ejemplo, Dios te habla y te dice: ve a Nínive. My God. Ve a Nínive.
y tu frecuencia, tu vibración no está conectado a Nínive. Porque tu entendimiento mental te dice que Nínive es de pecadores. Pero cuando en la frecuencia del Espíritu y en el sonido del Espíritu y en la vibración del Espíritu, bendito Dios, Nínive se tiene que arrepentir. Entonces, emitió el sonido del cielo cuando tuvo que ir por el vómito de la ballena. Digo, de la ballena no, del pez. Del pez, eso de ballena, eso es antibíblico. ¿Cuándo fue? Solamente emitió lo que dijo, pero él no vibró. Ni se metió en la frecuencia del Espíritu para hacerlo. Por lo tanto, cuando Nínive se arrepintió, que no era la vibración, ni la frecuencia, ni lo que él quería ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se enoja. Él se pone contrario al mandamiento. Alguien tiene que agarrar esto. Entonces Dios le tiene que dar una lección para que entienda no solamente el mandamiento, que entienda la frecuencia del mandamiento y la vibración del mandamiento. Alguien tiene que entender esto. Entonces, vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia, pero te quiero hacer entender con Jonás, ya, que lo que Dios diga no es repetirlo por repetirlo. Tienes que recibirlo, vivirlo, percibirlo, vibrarlo, meterte en la frecuencia del Espíritu para que el sonido salga conforme al mandamiento como vino o a la palabra profética como vino. Sea ultrasonido, sonido o infrasonido, para que tenga el efecto para el cual se le envía. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a orar. Aleluya. Padre precioso, Dios de toda la gloria, te bendecimos, te adoramos, Señor. Señor, gracias por esta palabra, gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, por hacernos entender por medios naturales, Señor, secretos espirituales. Glorifica tu palabra una vez más, Espíritu Santo, y que toda persona que está en este curso sea bendecida, prosperada, camine en victoria, Dios mío, no solamente esto, sino que se meta en la frecuencia del Espíritu, Dios mío, Señor, para que entiendan no solamente las vibraciones y los sonidos del Espíritu Santo, sino, Dios mío, Señor, para que puedan canalizar, Dios mío, disfrutar, percibir, ver, Dios mío, lo que tú tienes para ellos a través de tu palabra, de tus mandamientos. Gracias, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza. Yo los bendigo, pero más que mi bendición, que sea tu bendición, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Te bendigo. Amén.